Hola, bienvenido a nuestro módulo número 8. Si llegaste hasta aquí, debes de estar orgulloso de ti mismo. En este punto vas a culminar el nivel básico. A este punto deberías haber aprendido todas las bases que van a permitirte fluir y comprender todas las estructuras importantes en inglés. En esta ocasión vamos a ver una extensión de lo que son las preguntas y vamos a cubrir todas las formas existentes. Entonces vamos a empezar. Primeramente vamos a listar el significado de question word. What significa qué. What for significa para qué. Todas las palabras estas para preguntar siempre se debe empezar con ellas. Un ejemplo, en español decimos para qué, en qué, a quién. Pero en inglés no empezamos con preposiciones. Esas preposiciones siempre van hasta el final. Por ejemplo, si yo quiero decir ¿para qué quieres el carro? Primero dices what do you want the car for. Se oye raro, pero nunca vas a decir for what do you want the car, to where are you going. Tendrías que poner esa preposición hasta el final. ¿A dónde vas? Where are you going to? Enseguida tenemos why, que significa por qué. Y luego tenemos which, que significa cuál. Como aclaración, estas palabras que tienen una H en medio, por cuestión de regionalismos, en algunos lugares te lo pronunciarían como what, why, which, when, where. Y en otros lugares no pronuncian la H como la J, nada más dirían what, why, which. Personalmente pronuncio la H muy tenue, pero está en ti decidir cuál de las dos formas hacer. Y también la aclaración de que which, aunque significa cuál, es muy poco usado en inglés a comparación de nosotros. Por ejemplo, si tú quieres preguntar cuál película quieres ver, en inglés preguntarías qué película quieres ver. En español preguntarías cuáles zapatos te gustan. En inglés preguntarías qué zapatos te gustan. Es una cuestión cultural que vas a ir notando. Entonces toma en cuenta que no siempre vamos a usar which cuando lo usaríamos en español. La siguiente palabra es who, que significa quién. Y luego when, que significa cuándo. Where, que significa dónde. Y luego tenemos how, que significa cómo. How tiene unas combinaciones que le dan otros significados. Por ejemplo, how come significa por qué, exactamente igual que why. También lo puedes combinar con much o many. Por ejemplo, si quieres decir cuánto, dices how much. ¿Cuántos? Dirías how many. Yo tomo mejor la alternativa de pensar. Si la pregunta es sin S, si es cuánto, cuánta, entonces sería how much. Si es con S, cuántos, cuántas, sería how many. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo? Sería how much time. ¿Cuántos días? Sería how many days. Enseguida tenemos cuando le pones a how cualquier adjetivo, cualquier descripción. Por ejemplo, fuerte, grande, chico. Y el significado sería qué tan. Ejemplo, si digo qué tan lejos, digo how far. Qué tan fuerte, how strong. Qué tan chico, how small. De ahí, para hacer una pregunta, continuamos con las mismas formas que ya hemos visto. Hemos aprendido la división de dos grupos, que son los que son con do, does, did, que son todos los verbos que no estén relacionados con ser o estar. Recordando que siempre que utilizamos la forma de be, ser o estar, y lo combinamos con otro verbo, el otro verbo siempre va a terminar con ing. Por ejemplo, ¿qué hora es? What time is it? No estás combinándolo con ningún otro verbo. Pero tú estabas manejando. Were you driving? O no somos amigos. Ahí no hay una combinación de verbos. Entonces es weren't we friends? Y la cuestión con todos los demás verbos, cualquier verbo que tengas, lo combinarías con do, does, did, dependiendo de quién. Si la pregunta es en presente, con we, you, they, I, usarías do para preguntar. Si es con he, she, it, usarías does. Y si es el pasado, dirías did. Un ejemplo, what do you have? ¿Qué tienes? Otro ejemplo sería, ¿para qué quiere ella el carro? What does she want the car for? Y en pasado, para todos, sería did. Un ejemplo, why did they drive the car? ¿Por qué manejaron el carro? También tenemos una situación muy única que no tiene ninguna otra forma y que lleva una estructura específica. Y esto es cuando preguntas ¿de quién es? ¿De quién es el lápiz? ¿De quién es el carro? La forma o estructura es siempre empezar con whose, que se escribe como W-H-O-S-E. Y siempre va acompañado enseguida de quién estás hablando. Por ejemplo, si yo digo ¿de quién es la silla? Tengo que decir whose y luego chair. Enseguida ¿de qué estoy hablando? Whose chair is it? O si estás hablando de quién es este carro, whose car is this?
Ahora, ya aclarado que siempre vas a poner whose y vas a poner de qué estás hablando, enseguida vas a decir, por ejemplo, este, esta, o si fuera en plural, estos o estas. Si estuviera lejos serías ese o esa, si fueran muchos serían esos o esas o aquellos. En español tenemos muchas maneras de expresarnos, por ejemplo, des significa este o esta. Recordando que todas estas palabras tienen la TH. La TH siempre tienes que sacar la lengua entre los dientes, soplar un poquito de aire y se pronunciaría des. En plural diríamos these y se escribe these. Esto es cuando están cerca. Cuando están lejos decimos esa, ese, aquel o aquella. Tenemos 4 formas de expresarlo en español. En inglés nada más sería that. Si son muchos serían esos, esas, aquel, aquellos, aquellos, aquellas, y en inglés solamente sería those. Se escribe con la TH, the, y la O se pronuncia como O, those. Es decir, de quién es esta silla, dices whose chair y es this. De quién son estas sillas, whose chairs are these. Cuando es lejos, de quién es aquella silla, whose chair is that. Cuando son varias sillas, whose chairs are those. Estas mismas palabras que utilizamos para preguntar tienen una forma de contestarse diferente. La más típica que todos conocemos, cuando dices why, ¿por qué? Preguntas como why, pero respondes como because. ¿Sí? Why do you have a car? ¿Por qué tienes un carro? Because I need it. Porque lo necesito. What do you want? ¿Qué quieres? I want to go to the party. What, cuando lo utilizas en una forma que no es pregunta, su significado es lo que. Esto es lo que quiero. This is what I want. Lo que. Cuando queremos decir que solo, que no es una pregunta, por ejemplo, te dije que quería una hamburguesa. I told you that I wanted a hamburger. ¿Qué hacemos? Esa palabra que utilizamos como that, que significa aquel, aquella, también significa que, y es muy usada en ese contexto, porque igual que en el español usamos mucho que. En el caso de la pregunta ¿para qué? Usamos what for. Cuando respondemos ¿para qué? O para, usaríamos so. Más adelante hablaremos de so, que so significa varias cosas, pero en esta ocasión vamos a aclarar que es la única manera de decir para o para qué. Por ejemplo, si tú dices ¿para qué quieres el carro? La respuesta es para llegar temprano. Entonces, so I can get there early. Why y how come, ambas significan por qué para preguntar. Y para ambas, la respuesta de por qué es because. Why do you want to go to the movies? How come do you want to go to the movies? Respuesta, because I need to get distraction. Which, que significa cuál. This is the story which I was talking about. Esta es la historia de la cual estaba hablando. Lo mismo sucedería con who. Tenemos who, que también tiene una variación que es whom. Por ejemplo, this is whom I was talking about. Él es de quien había estado hablando. This is whom I was looking for. Él es a quien yo estaba buscando. O this is who I was looking for. El caso de when y where no tienen ninguna diferencia. Su variación es exactamente igual. When es cuando y la respuesta es when, cuando quieras, whenever you want. Where do you want to go? Where the wind takes us, donde nos lleva el viento. Finalmente tenemos how, significa cómo, y entonces tiene 2 variaciones de respuesta, dependiendo de a qué te refieras. Por ejemplo, en respuesta se refiere de la manera en que, por ejemplo, ¿cómo haces huevos revueltos? How do you make scrambled eggs? Así es como lo hago, o así es de la manera en que lo hago. This is how I do it. Existe otra variación de cómo. Es una comparativa. Por ejemplo, si yo digo, este carro es como el mío, this car is like mine. La palabra like, que todos conocemos por Facebook, que significa gustar, también significa como cuando lo utilizamos para comparar. Entonces, vamos a ir practicando aquí abajo. Las primeras 7 oraciones son para que practiques en el formato de no pregunta. Y más abajo te dejo una lista, que saques todas las dudas que sean necesarias para que no te quedes con ninguna. El punto número 1 de los ejercicios gramaticales van a ser estas 22 oraciones de práctica que más adelante utilizaremos otra vez.
nuestro punto número 2 tenemos los ejercicios de vocabulario que van a ser los cuartos de la casa. Tenemos living room, que es sala. Acuérdense que la V se pronuncia como una F tenue. Living room. Tenemos la recámara, que es bedroom. El comedor, que es dining room. Tenemos el cuarto de juegos, que es game room. La cocina, kitchen. Practicando la I, que no es I, es E. Y la CH, que se pronuncia como ch, kitchen. Tenemos cochera, aquí practicamos la GE como orange, ¿sí? Garage. Y tenemos ático, attic. Cuarto de lavado, que es laundry room. Baño, tenemos bathroom. También rest room es baño, pero ese lo ves más en la calle para lugares que tienen solamente inodoros y no para bañarse. Bath, que es de bañera, por eso le llama bathroom. Y finalmente tenemos basement, que es sótano. Quiero volver a lo que es laundry room. Para lavar ropa no se dice wash clothes, se dice do laundry. Estoy lavando, I'm doing laundry. También aplica para lavar trastes. Por ejemplo, en vez de decir I wash dishes, dices I do dishes. Lavé los trastes, I did the dishes. Lavaré los trastes, I will do the dishes. Y finalmente también aplica para tender la cama. Tendí la cama, I did the bed. Es como decir hice la cama. Mañana tenderé la cama. Tomorrow I will do the bed. Continuamos con nuestro punto número 3. En esta ocasión vamos a hablar de la palabra wear. W-E-A-R. Se pronuncia wear. Significa usar. En nuestro español tenemos la variación de decir traigo. Por ejemplo, hoy traigo una camisa negra. No dices I bring de traer, sino dices I am wearing a black shirt. Ella usa su uniforme todos los días. She wears her uniform. Es solamente una palabra que es wear. Aquí lo vemos primeramente con una variación cuando tú traes tu ropa de diario. Por ejemplo, hoy traigo pantalones de mezclilla y camisa negra. Y al siguiente día, hoy traigo unos pantalones khaki y una blusa azul. Cuando haces eso, dices wearing porque está sucediendo en el momento y es de diario. Entonces, cuando tú vas a describir a alguien, dices he is wearing, she is wearing. Cuando vas a describir lo que tú traes, I am wearing a black shirt and blue jeans. En el caso de accesorios que se quitan pero que usas siempre, por ejemplo, si alguien siempre usa cachucha, dices he wears hat. Si tú usas lentes, dices I wear glasses. Piercings, he wears piercings. Cosas que se pueden quitar, pero sí son de uso diario. En el caso de cosas que tienes, como el cabello, como un tatuaje, como la barba, no se pueden quitar. Ahí sí decimos tener. Por ejemplo, yo tengo el cabello corto. I have short hair. Ella tiene el cabello negro y largo. She has a long black hair. Tu ejercicio con esto es que te vas a describir lo que estás usando. Cosas sencillas, cosas exteriores. Tu camisa, tu blusa, si usas bufandas, si usas zapatos, cachucha. Al menos 3 o 4 cosas que puedas decir. Vas a decir algo que usas de diario. Por ejemplo, I wear earrings, aretes. I wear glasses. Y vas a decirme 2 o 3 cosas que tienes. Por ejemplo, I have short black hair. I have small black eyes. Quiero que me mandes un audio describiéndote. En nuestro punto número 4 tenemos la práctica de traducción. En esta ocasión voy a poner un poquito de todo lo que llevamos hasta ahorita porque es la culminación de nuestro módulo y de nuestro nivel. Entonces quiero saber qué también haces la traducción, que viene cosas de pasado, viene una pregunta, viene el uso de zero estar y el uso de dudas de. Y como siempre, nuestro punto número 5, utiliza las aplicaciones Duolingo, Cake o alguna otra que tú conozcas que te gusta, que te mantenga ocupado todo el tiempo, conectado en el inglés, leyendo. Si no ves la aplicación, si te gusta leer artículos, libros, lo que tú quieras, siempre haciendo algo. Que recomiendo mucho es traducir canciones y aprendértelas. No hay nada como eso. Al aprenderte una canción, te aprendes los vocabularios, te aprendes la pronunciación, aprendes la letra, comprendes la traducción y como te memorizas la canción, aprendes a cantarla también. Entonces cubre todos los flancos que necesitas y ese conocimiento te sirve para usarlo en la vida diaria cuando necesitas frases o palabras que de otra manera no te hubieras aprendido. Haz una cada 2 semanas. Si no puedes hacer una cada semana, o hazlas a la mitad. Espero tus ejercicios. Continúa echándole ganas, continúa esforzándote, logrando la meta, manteniendo los ojos en eso que quieres alcanzar de aprender inglés.